Gonzalo, gracias por hacer con nosotros ese Better Way. Y bueno, es un gusto tener a Gonzalo con nosotros hoy. Probablemente le conozcáis. Gonzalo fue High Level Climate Action Champion de la COP25 en Madrid. Creo que era el hombre más solicitado del momento, Gonzalo. Creo que tienes una legión de fans. Y bueno, el primer paladín de una COP del mundo empresarial, yo creo, ¿no? Según lo que tengo entendido. Así es la primera vez que el rol del High Level Champion se le asigna a una persona viniendo del mundo privado, y luego el siguiente, que es de la COP26, Nigel Topping, también viene del mundo privado, por lo tanto es un caso que fue digno de ser copiado. También muy interesante, Gonzalo es el fundador de Triciclos, que es una empresa que es una referencia en el tema del reciclaje post-consumo, y yo creo que es la empresa de mayor reputación en este sector en Chile, ¿no? Y habla mucho de esa responsabilidad extendida del proveedor, con lo cual tenemos dos ángulos desde el que abordar la conversación, Gonzalo. Pues bueno, muchas gracias y ya no te dejo descansar. Nos decías tú, ¿no? Decías, oye, efectivamente es la primera vez que ese paladín de una COP venía del mundo de la empresa y no venía del mundo político. Eso sin duda significó que algo estaba cambiando y significa que algo está cambiando. Un poco como paladín de la COP, Gonzalo, ¿qué países, bueno, cuando tú piensas un poco en países, en ciudades, en empresas que se deben de unir a la Alianza de Ambición Climática, ¿no? ¿Qué realmente hace falta para crear una hoja de ruta común y definitiva, ¿no? Porque ves tantos esfuerzos, tantas personas que se lo creen. A ver, yo creo que tocaste varios temas que son, evidentemente, están todos interconectados, pero yo creo que es importante colocarlo de alguna forma en el relato cronológico, ¿no? Eh, el gran acuerdo que tenemos la- los seres humanos, digamos, en materia climática es el Acuerdo de París. Y no solo es un referente en materia climática, es un referente en materia de cuidado medioambiental, es un referente en materia de desarrollo sostenible, es un referente en materia de multilateralismo. Hay una serie de aspectos que están muy bien graficados en el Acuerdo de París, y es de alguna forma todo ello lo que está en juego. Lo que ha ido pasando desde París hasta ahora es que, en primer lugar, y haciendo una referencia también al rol del High Level Champion, es que se creó en el Acuerdo de París. En el Acuerdo de París aparece esta figura de los actores no estatales. Y los actores no estatales son las empresas, los gobiernos subnacionales, las entidades financieras, la sociedad civil organizada. A esos actores se les reconoce su rol en el cumplimiento de la acción climática que necesitamos para corregir la crisis desde hace 6 años. ¿Qué quiere decir esto? Que los actores no estatales están tomando un rol que antes no tenían, en muchos casos debido justamente a esas fallas que tú estabas mencionando respecto de la capacidad de los estados de moverse más rápido. Ahora, tiene que ver con los niveles de liderazgo que tienen esos países, tiene que ver con ciertos sentidos de urgencia, de niveles de desarrollo, de cuánto se están cumpliendo las dinámicas, incluso financieras a nivel global. Hay una serie de razones que pueden ser justificadas o no. Lo que me importa a mí es lo que tú decías respecto de la Alianza de Ambición Climática. La Alianza de Ambición Climática justamente la hicimos para que exista un espacio donde todos los actores no estatales puedan comprometerse con esta carbono neutralidad al 2050 y esos 1,5 grados. En algunos casos, a pesar de que el gobierno nacional no lo esté haciendo, en otros casos para ayudar a que el gobierno nacional avance más rápido, en otros casos para apoyar un compromiso que tenga el gobierno nacional. Esa alianza de ambición climática la lanzamos en septiembre del año pasado en la cumbre del secretario general, durante la cumbre del clima en la Asamblea General. La actualizamos en la COP, y ya en la COP teníamos 121 países del mundo comprometidos a la carbono neutralidad del 2050, 786 empresas, 398 ciudades, 4 trillones de dólares en activos. Dentro de las empresas hay un subgrupo, que es el de las empresas B, 532 empresas B, y ahí lo uso mi otro sombrero, que tengo el privilegio de haber sido uno de los cofundadores de Sistema B, con Pedro Tarac, que lo conocemos muy bien, y Juan Pablo Larenas y María Emilia Correa. Las empresas B hoy en día están mostrando esta capacidad de incluso anticiparse. Y este mes, en junio, vamos a reactualizar de nuevo esa alianza y lanzar la campaña Race to Zero, que busca incorporar cada vez más actores. Si en algún momento se nos suma otro país, maravilloso,
lo que nos importa en este minuto, fundamentalmente en nuestra capacidad como High Level Champions, es sumar más y más actores no estatales, porque entendemos que eso manda la señal correcta y que ayuda a que también las naciones se sientan acompañadas en este compromiso que tienen vía el Acuerdo de París de ir aumentando su ambición climática. Claro, esto que dices, Gonzalo, es muy interesante, ¿no? Porque yo veía el otro día las previsiones que decían que por la crisis del COVID íbamos a reducir las emisiones a nivel global alrededor de un 8-9%, ¿no? Y realmente te hace plantearte, dices, madre mía, esto no va de coches eléctricos, con todo el respeto del mundo, que me encantaría tener un coche Mm. eléctrico, pero va de algo mucho más grande, ¿no? Porque realmente ese es el tipo de reducciones que necesitaríamos anualmente para llegar al objetivo que nos hemos marcado, ¿no? Entonces, cuando tú hablas de, digamos, de esa agrupación de empresas que realmente puedan ejercer, digamos, cierto tipo de presión y de influencia, ¿no? En la parte más estatal, estamos hablando en realidad de un lobby for good, o sea, estamos hablando de eso, de realmente pedirle a esos CEOs, pedirle a esas empresas que tienen realmente poder por los recursos que mueven y las personas que aglutinan a su alrededor, que levanten la mano para realmente luchar por algo que va más allá del bien individual. Estamos hablando de cambiar ese concepto. Absolutamente, y eso incluso en el Acuerdo de París está muy bien descrito, se llama el Ambition Loop. Uh Y el -huh. Ambition Loop es justamente cuando los actores no estatales, a partir de algún compromiso, el gobierno va y firma el Acuerdo de París y dice cada 5 años vamos a aumentar nuestra ambición a través de las NDC. Y eso hace que los actores no estatales digan, bueno, me siento cómodo para participar de eso, y a tus dos sumo otras dos. Y eso aumenta la ambición del Estado. Y se va generando este loop de ambición que nos lleva a ir generando las condiciones base por parte de los Estados a nivel de compromisos, incluso regulatorios, y de mediano y largo plazo, y por otro lado de las empresas que dicen, bueno, yo entiendo que eso también no solo representa una oportunidad, representa las nuevas reglas del juego, sino que también de una u otra forma representa la capacidad que tenemos las empresas y que debemos tener siempre de movernos a través de un propósito, ¿no? Propósito empresarial, y cuánto de ese propósito empresarial puede estar y debe estar muchas veces vinculado a causas tan urgentes como la que estamos viviendo en materia de la crisis climática. Ese propósito empresarial pasa a ser un motor que se vincula en esta lógica del Ambition Loop a aportarle no solo al Estado, digamos, sino que aportar al bien común a través de las actividades que tú haces en el día a día. Y Gonzalo, hablas de propósito, ¿no? Un poco como ese faro o esa espina dorsal de la organización. ¿Qué podemos hacer mejor desde el punto de vista de liderazgo en el mundo empresarial, viendo tú lo que has visto en empresas como las B y con tu largo recorrido? A ver, yo creo que el liderazgo hoy en día inevitablemente se refleja hacia el interior de la organización y también hacia afuera, ¿no? En lo que se refiere hacia el interior de la organización necesitamos un liderazgo humano, un liderazgo que sea capaz de colocar los valores en el centro, que sea capaz de transmitir con coherencia, con consistencia, el cumplimiento de ciertos valores reflejados en prácticas, reflejados en productos, que las organizaciones al interior se atrevan a hacerse las preguntas difíciles. Ese es un estilo, digamos, muy asociado a la práctica de las empresas B, donde somos capaces de preguntarnos las preguntas difíciles y ir viendo cuántas de ellas podemos ir respondiendo con el tiempo. No, nos falta muchas veces más transparencia y el coraje de tener esta capacidad de movernos con este propósito con determinación. Pero luego hay un liderazgo hacia afuera, que no es necesariamente una condicionante, digamos. Yo valoro enormemente aquellas empresas que son movidas por un liderazgo que está muy orientado a trabajar con el equipo, a hacer de esa empresa una empresa virtuosa, y no necesariamente están buscando que eso se vea reflejado en todas sus dimensiones hacia afuera, pero hoy sí necesitamos que algunos liderazgos empresariales que se mueven de esa forma estén también disponibles para salir a participar de esta discusión en todos los ámbitos. Moverse, no digo moverse hacia el ámbito político, pero sí moverse hacia el ámbito público. Las empresas podemos y debemos ser generadoras de valor público toda vez que estemos comprometidos por resolver problemas y nunca generarlos. Es tan simple como eso.
Oye, háblame un poquito más, por profundizar en algunas de las cosas que has dicho. Háblame un poquito más, hablabas de coraje en propósito. ¿Me quieres contar así muy en breve, pero es que me parece interesante? Coraje en propósito. ¿Qué significa coraje en propósito? ¿Qué nos falta hacer mejor en propósito? A la hora de activar, ¿no? Yo creo que hay, y yo no quiero dar cátedra ni pararme aquí en ningún púlpito, porque digamos, partamos sobre la base de que uno, eh, todos cometemos errores a diario, pero dos, estamos viviendo en un mundo de enorme incertidumbre. Mm, Entonces, lo primero que yo diría es atrevernos a abrazar esa incertidumbre, atrevernos a tener el coraje de plantarte frente a tu grupo de interés y decir, mira, no lo sé, pero intuyo, en base a ciertos valores, en base a ciertas lógicas, de que la cosa puede ir hacia allá y estoy disponible a ponerle toda mi capacidad y toda mi conocimiento, experiencia, recursos para resolver el problema con esta mirada. Eh, Tener el coraje de muchas veces preguntar y decir, como no sé, quiero saber qué es lo que opinan los otros. Y muchas veces preguntar no solo a los expertos, a las grandes yo que sé, consultoras estratégicas, sino que muchas veces también al equipo, a las personas más simples, llamémoslas, dentro del equipo. Tener el coraje de abrir esta conversación al interior para compartir no solo el proceso, sino que también, evidentemente, compartir los méritos. Eh, Estar dispuestos a eventualmente abrir también una conversación que tenga que ver con tus competidores, abrir una conversación en el ámbito más público, decir, mira, si este es un problema tan grave como, voy a poner un ejemplo, digamos, el calentamiento global o la contaminación plástica en los océanos, ¿qué saco yo con haber encontrado una microscópica potencial solución si es un problema que nos va a requerir a todos? ¿Qué tal si le destinamos unas ciertas horas, unos ciertos recursos a generar esas condiciones para que todos podamos participar? Gonzalo, no quería dejar de preguntarte un poco sobre tu visión sobre la innovación, ¿no? Siendo el CEO de una empresa pues tan reconocida y tan innovadora en su momento, ¿no? ¿Cómo ves tú el tema de la innovación en modelos de negocio, innovación en productos y servicios, en todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad? ¿Cómo debemos realmente hacerlo mejor? ¿Estamos siendo suficientemente disruptivos? Eh, ¿Vemos realmente grandes disrupciones, grandes moonshots, grandes sueños o nos quedamos a menudo en lo incremental? ¿Cómo podemos hacerlo mejor ahí? Yo creo que ese es otro ámbito en el cual se requiere coraje. Ahora, se requiere coraje y también se requieren recursos, digamos. Es muy difícil pedirle coraje a una empresa o una persona que no tiene los recursos para poder arriesgar o para poder jugar sobre la incertidumbre durante mucho tiempo. Ahora, hay dimensiones más, digamos, se puede innovar con pocos recursos o con muchos recursos en función del rubro en el que esté, en función de lo que se requiera en términos de alcance y impacto. Nosotros tenemos la cultura de estar permanentemente cuestionándonos a nosotros mismos. Triciclo es una empresa que nació justamente cuestionando el status quo y haciendo ver que las cosas no estaban funcionando y que se requerían ciertos cambios, cambios en cómo se operaban los residuos reciclables en lo que llamamos aguas abajo, en el cierre de ciclo, con mucho mayor Mm, transparencia, mostrando que existen distintos tipos de plástico y que no debemos hablar de plásticos cuando al final en nuestra cabeza nos estamos refiriendo a la botella PET de bebidas, sino que hay una serie de plásticos cuya posibilidad de reciclarse es prácticamente nula. Y eso nos debe llevar a hacer cuestionamiento aguas arriba, a los diseños de los productos. Ahí seteamos esta lógica de que la basura es un error de diseño, que debe corregirse en cada una de las fases, desde el diseño inicial, cuando se concibe el producto o el modelo de negocio. Esa lógica disruptiva que nosotros pusimos desde el inicio y que hoy nos tiene trabajando en 12 países, mm. eh, es una lógica que aplicamos todos los días y tenemos una cultura en la cual las preguntas son todas, no solo son todas válidas, sino que se agradecen. No existen preguntas tontas, digamos, la única pregunta tonta es la que no se hace. Dejo algunos titulares. Hacernos preguntas difíciles, hacernos todas las preguntas, el coraje en el propósito y en la innovación, ese valor del loop de ambición que nos explicabas, ¿no? Y del nuevo lobby, que ese sí que me gusta, del que hablabas, y ese rol de las asociaciones, las plataformas, las alianzas, como aglutinadoras de un propósito también que haga mover
a las personas, ¿no? Y las almas. Muchísimas gracias, Gonzalo. Un gusto hablar contigo y nada, gracias por inspirarnos desde Chile. Encantado, Sandra, muchísimas gracias. Espero que nos veamos pronto en persona.